Estos picos de glucosa perjudiciales son más una consecuencia de tener resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 que la causa de esta, como muchos divulgadores nos quieren hacer pensar. Disminuir estos picos de glucosa como única medida para perder peso no va a servir de nada. Es más, algunas personas con el objetivo de disminuir estos picos de glucosa, por ejemplo, le añaden crema de cacahuete a la fruta y que esto les haga la zancadilla a la hora de perder peso. Estamos tomando decisiones en nuestra dieta y catalogando los alimentos como sanos o insanos en función de cuánto elevan la glucosa en sangre, lo cual es completamente erróneo y más aún si anteponemos este criterio a otros más importantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Si sois nuevos por aquí, somos Delia y Víctor y somos médicos. Hoy queremos eliminar los mitos y principales dudas acerca de un tema que se está volviendo muy polémico y muy de moda en estos últimos años, como son los picos de glucosa. Yo creo que, Delia, lo primero sería empezar definiendo qué son estos picos de glucosa, ¿no? Sí, para entenderlo, primero tenemos que saber que tenemos unos niveles de glucosa basales en sangre, que son en torno a unos 80-90 miligramos por decilitro. Estos niveles se mantienen más o menos constantes gracias al equilibrio entre algunos órganos que captan glucosa para utilizarla como energía y el hígado que tiene glucosa almacenada de las comidas anteriores y la va liberando a la sangre lentamente. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros consumimos una comida rica en carbohidratos, estos se descomponen gracias a nuestras enzimas digestivas y una serie de procesos en glucosa. Esa glucosa pasa al torrente sanguíneo y esto hace que esos niveles basales aumenten hasta unos 120-140 miligramos por decilitro, dependiendo un poco de cada persona y de la comida que se haya hecho. El páncreas, mientras, está sensando continuamente la cantidad de glucosa que hay en sangre y si detecta que hay mucha, libera insulina, que como ya sabéis es la hormona encargada de barrer esa glucosa de la sangre e introducirla dentro de las células. En personas sanas, en torno a la hora o a las 3 horas, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que hayan ingerido, estos niveles de glucosa tienen que volver a sus valores basales y esto habrá sido un pico de glucosa. Estábamos en nuestros valores basales de 80-90, hemos comido, suben 120, 140 o incluso más, como luego explicaremos, y en torno a las 2-3 horas vuelve a la normalidad. Esto queremos recalcar que es un proceso completamente fisiológico y para el cual nuestro cuerpo está diseñado y además preparado. Antes de seguir hablando de los picos de glucosa, un concepto que también me parece importante aclarar es el de ¿por qué nos interesa barrer esta glucosa de la sangre o disminuir sus valores? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos los niveles de glucosa en sangre permanentemente elevados? Lo que ocurre cuando se da esta situación de unos niveles de glucosa permanentemente elevados es que se producen unos fenómenos de inflamación, estrés oxidativo y glicación, lo cual hace que se dañe el endotelio, que es una de las capas de nuestros vasos. Esto, al final, hace que termine desarrollando esa persona una enfermedad vascular y esto es precisamente lo que ocurre en las personas diabéticas que no llevan un correcto tratamiento, ya que o no producen insulina o no son sensibles a ellas. Entonces la insulina no va a quitar esa glucosa de la sangre y al permanecer elevada durante mucho tiempo provoca este daño que hace que desarrollen problemas oculares, renales, en los vasos e incluso en los nervios. Entonces, de estos dos primeros puntos, ¿a qué conclusiones llegamos? La primera, a que los picos de glucosa son algo fisiológico, son algo normal. Y la segunda, a que unos niveles de glucosa permanentemente elevados son perjudiciales. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa? Que en los últimos años diferentes divulgadores han puesto en el punto de mira estos picos de glucosa. A todo el mundo seguro que le sonará la revolución de la glucosa, ¿no? Divulgadores afirman que estos picos de glucosa podrían ser perjudiciales y conducir a la enfermedad. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Para valorar un pico de glucosa, si es perjudicial o no, hay 3 variables importantes. La primera de ellas es cuánto sube este pico de glucosa en sangre. Actualmente no hay una cifra exacta que nos permita decir a partir de aquí todo lo que pase por encima es un pico perjudicial y lo que esté por debajo es bueno. No se ha llegado a tal consenso con esta cifra. Lo que sí que podemos ver es que muestra la evidencia científica y cuál es la opinión de los principales expertos en este tema o, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes, que dicen que un
un pico de glucosa suba después de una comida hasta 140 no supone ningún problema y es algo completamente fisiológico. E incluso llegan a afirmar que picos puntuales, no la mayoría, que lleguen hasta 180, dependiendo de lo que hayamos comido, el contexto, la persona, podrían llegar a ser normales mientras la gran mayoría de nuestros picos permanezcan por debajo de 140. Sí, entonces la conclusión que podemos sacar de esto es que no hay evidencia científica que respalde la afirmación que hacen algunos de estos divulgadores de que si un pico de glucosa sube más de 30 miligramos por decilitro con respecto a los niveles basales va a ser perjudicial. No hay nada que respalde que esto sea cierto, ¿no? Otro de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de saber si un pico va a ser perjudicial es cuánto tiempo permanece elevado. Normalmente en una persona sana los niveles de glucosa vuelven a su nivel basal cuando pasan 2 o 3 horas, más o menos. Si tardan más de este tiempo, sí que podríamos empezar a preocuparnos y pensar que hay un problema. Y el tercer factor va a ser la frecuencia de estos picos, porque lógicamente si tienes un mayor número de picos de glucosa va a ser peor. Entonces, recapitulando un poco, para que estos picos de glucosa sean realmente perjudiciales para nuestra salud, tienen que ser, en primer lugar, frecuentes, es decir, que ocurran varias veces a lo largo de la semana, tienen que ser muy elevados, es decir, que eleven mucho esta glucosa respecto a los niveles basales y que tarden tiempo en descender, es decir, que a las 2-3 horas no hayan vuelto todavía a estos niveles normales, lo que significaría que la glucosa está elevada en sangre mucho tiempo. ¿Y sabéis en qué personas ocurre todo esto? En personas que ya tienen resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, porque su cuerpo no está respondiendo a la insulina y ésta no puede realizar su función. Hay estudios que sí que demuestran que estos grandes picos de glucosa producen un deterioro de la pared de los vasos. Entonces, no queremos que os quedéis con que estos grandes picos de glucosa no son perjudiciales, sino que se producen en personas que ya están enfermas, que ya tienen esta condición de resistencia a la insulina o de diabetes. Eso es, la idea con la que queremos que os quedéis es que es muy difícil que en una persona sana con un correcto metabolismo de la glucosa se den estos picos tan frecuentes que superen los 140 y que tarden más de 2-3 horas en bajar. Entonces, estos picos de glucosa perjudiciales, tal y como los hemos descrito, son más una consecuencia de tener resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 que la causa de esta, como muchos divulgadores nos quieren hacer pensar, y son también un indicador de que algo no está funcionando como debería. Como veis, este tema de los picos de glucosa es uno de los que más se ha malinterpretado en salud y en nutrición, y esto ha derivado en una serie de problemas que vamos a explicar a continuación. El primero es querer unos niveles planos de glucosa constantemente y pensar que así vamos a prevenir la enfermedad cardiovascular o la diabetes. En nuestro cuerpo no hay un hecho fisiológico que sea perjudicial, todo pasa por algo. Esto de querer tener constantemente los niveles planos de glucosa es como quien dice que no quiere tener elevado el cortisol, siendo que sin algunos picos de cortisol no podríamos vivir, o el que dice que no quiere tener nada de inflamación cuando la inflamación también es necesaria, ¿no? Son hechos fisiológicos que nos están avisando de algo, al igual que cuando nos duele algo es porque nuestro cuerpo nos está pidiendo un reposo. Eso es, lo que estamos haciendo es tratar de convertir hechos normales y fisiológicos en patológicos. Un segundo problema importante es el glucocentrismo. ¿A qué se refiere este término? A que nosotros estamos tomando decisiones en nuestra dieta y catalogando los alimentos como sanos o insanos en función de cuánto elevan la glucosa en sangre, lo cual es completamente erróneo y más aún si anteponemos este criterio a otros más importantes. Algunos ejemplos que se me ocurren. Por ejemplo, hay gente que puede decir, bueno, como la fruta me produce picos de glucosa, no voy a consumir fruta, lo cual yo creo que todos sabemos que es un error. O, por ejemplo, eliminar excesivamente los carbohidratos de nuestra dieta porque le tenemos miedo y pensamos que son perjudiciales porque elevan la glucosa. Hay una serie de principios mucho más importantes a la hora de diseñar nuestro patrón dietético y que van a tener, pues eso, más relevancia. El primero de ellos sería comer alimentos naturales en vez de procesados. El segundo podría ser no consumir crónicamente más calorías de la que gastamos, es decir, estar en un superávit calórico. Otro que también se me ocurre es que la gran proporción o la mayoría de tu dieta esté constituida por vegetales y así podríamos seguir. Lo que quiero decir es que hay muchos otros principios en los que fijarse en vez de cuánto me sube este alimento, la glucosa o no.
Y el tercer problema tiene que ver con la pérdida de peso, ya que disminuir estos picos de glucosa como única medida para perder peso no va a servir de nada. Lo que realmente va a servir es que consumas menos kilocalorías de las que gastas. Es más, algunas personas con el objetivo de disminuir estos picos de glucosa, por ejemplo, le añaden crema de cacahuete a la fruta o comen una mayor cantidad de alimentos antes de consumir esos carbohidratos, y esto simplemente puede hacer que consuman más kilocalorías a lo largo del día y que esto les haga la zancadilla a la hora de perder peso. Entonces, si eres una persona sana que lo que quiere es mejorar su sensibilidad a la insulina y prevenir, por ejemplo, la diabetes tipo 2, ya hemos comentado que lo más inteligente no es centrarte en estos picos de glucosa, sino en las verdaderas causas de estas patologías para así poder prevenirlas. Así que vayamos analizando estas causas de una en una. La primera de ellas que me gustaría hablar es la obesidad y exceso de grasa corporal. Pero ojo, no es tan importante o tan relevante clínicamente esta grasa que está debajo de nuestra piel, la que todos vemos. La que es verdaderamente perjudicial es la grasa visceral, es decir, entre nuestros órganos, y ectópica, que está en sitios donde no debería estar y el cuerpo no está preparado. Este depósito de grasa en sitios donde no debería estar va a llevar a inflamación y a producir resistencia a la insulina en estos tejidos, lo cual sí que está desarrollando estas patologías, como decimos. De hecho, gran mayoría de estudios científicos muestran que en personas que ya tienen cierto grado de resistencia a la insulina o incluso prediabetes, cuando pierden peso, simplemente con esta medida, su sensibilidad a la insulina mejora muchísimo y disminuye significativamente el riesgo de que padezcan diabetes tipo 2. Y el segundo factor de riesgo es tener poca masa muscular. Tenemos que entender que el músculo es un órgano endocrino y que contribuye en gran medida a regular estos niveles de glucosa en sangre. Si tenemos menos músculo, lo que va a ocurrir es que se va a perder esa capacidad muscular de captar glucosa y además va a haber menos receptores de la insulina, haciendo que haya más picos de glucosa y siendo esto más perjudicial. Por lo tanto, una baja masa muscular va a ser un factor de riesgo para la diabetes. Otros factores importantes serían el estrés y el descanso inadecuado, porque, muy resumidamente, el cortisol, la hormona que todos entendemos como hormona del estrés, se libera tanto en situaciones de estrés como cuando no descansamos lo suficiente, y hay que entender que esta hormona es hiperglucemiante, es decir, va a aumentar nuestros niveles de glucosa en sangre. Y esto puede llegar a sorprender a personas, incluso con dietas cetogénicas o que apenas comen carbohidratos. En situaciones de estrés, ellos también pueden tener picos de glucosa, para que veáis el efecto que tiene esta hormona. Además, a la larga, tanto el estrés como el descanso inadecuados van a hacer que perdamos masa muscular y favorecen el depósito de grasa en la zona abdominal visceral, lo cual, como hemos comentado anteriormente, va a aumentar el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Y otros factores también importantes son la dieta hipercalórica, el consumo de ultraprocesados y el sedentarismo, que están tan en auge en nuestros días. Estos factores nos van a llevar a un exceso de grasa en nuestros órganos, que ya hemos comentado lo perjudicial que es, y además a no crear masa muscular, que también hemos comentado que es muy importante. Entonces, a la conclusión que queremos llegar contándoos estos factores es que quizá nos tenemos que centrar en nuestro estilo de vida más que en la cantidad de picos que pueda tener nuestras comidas. Como hemos dicho que estos picos de glucosa sí que pueden ser realmente perjudiciales en personas que ya tienen resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, queremos entrar en ver qué consejos podemos utilizar en nuestro día a día para disminuirlos. No obstante, si personas que tengan el metabolismo de la glucosa funcionando correctamente ven que alguno de estos se puede introducir sin problema en su día a día, que lo utilicen también, simplemente que no se obsesionen y no lo pongan por delante de otras cosas más importantes. El primer consejo, muy repetido, muy obvio, pero es verdad: evita los ultraprocesados. Si hay algo que te va a producir picos de glucosa, son este tipo de alimentos que tienen grandes cantidades de azúcar, de glucosa y de fructosa, y además no tienen fibra. Entonces, y también podríamos entrar en la textura que tienen, que hace que se absorba todo mucho más rápido, y por eso se van a producir picos muy grandes de glucosa en la sangre. Otro consejo que podríamos dar es: prioriza hidratos de carbono integrales y almidón resistente. Ya hemos hablado de ellos anteriormente en el podcast. Debido a su contenido elevado en fibra, van a hacer que la velocidad de absorción de esta glucosa sea menor, aplanando bastante este pico. Otro consejo para disminuir estos picos de glucosa sería combinar los hidratos de carbono con otras fuentes de proteína, grasa o de fibra. Por ejemplo, no es lo mismo comerte un plato de arroz blanco tal cual que comerte ese arroz blanco combinándolo con verduras o con alguna fuente de proteína, ya que el pico de glucosa va a ser menor.
Además, también puede importarnos el orden de las comidas. Si te vas a comer un plato de arroz, de pasta o similares, si antes de ello te comes una ensalada, gracias a ese efecto de la fibra que nos comentaba Víctor, el pico de glucosa también va a ser menor. Y por último, realiza actividad física, ya sea antes o después de la comida, ya que va a aumentar la cantidad de glucosa que se capta por el músculo y la cantidad de glucosa en sangre, es decir, ese pico de después de comer, va a ser menor también. Todo el rato estamos diciendo, si estás sano, si tienes un correcto metabolismo de la glucosa, pero puede que haya mucha gente que se pregunte, oye, ¿y yo cómo estoy en este sentido? ¿Tengo un correcto metabolismo o no? Entonces ahora os queremos decir una serie de pruebas que son las que más se utilizan para evaluar precisamente cómo está el metabolismo de la glucosa. La primera prueba sería la glucosa en sangre en ayunas o la glucosa basal, que es la típica que se realiza cuando te hacen una analítica en el hospital. Los niveles normales serían entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Otra prueba que también puede utilizarse es la medición de la glucosa tras una sobrecarga oral de glucosa, que consiste en medir los niveles de glucosa en sangre 2 horas después de haber consumido 75 gramos de glucosa. Entonces podemos evaluar cómo ha sido el pico y su duración. En esta prueba, unos valores en sangre menores a 140 miligramos por decilitro de glucosa nos indicarían una tolerancia normal a la misma. La última prueba que queremos explicarlos es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es? La hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno en nuestra sangre. ¿Qué pasa? Que la glucosa cuando está en sangre es capaz de unirse a otras moléculas. En este caso se podría unir a la hemoglobina. Entonces, esta medición de la hemoglobina glicosilada lo que nos dice es la cantidad de glucosa que está unida a la hemoglobina y esto se puede extrapolar a la cantidad de glucosa que ha habido en sangre. Lo bueno o anecdótico de esta prueba es que actúa como chivato, es decir, no vale que tú el día de antes de la analítica no consumas nada de dulces y tal para que tu glucosa en ayunas esté basal, sino que lo que hace es que nos indica la cantidad de glucosa que ha habido en sangre elevada a lo largo de 2 o 3 meses. En esta prueba, unos valores inferiores a 5,7% indicarían que tenemos una tolerancia normal a la glucosa. Vale, hemos dicho estas 3 pruebas que nos indicarían o lo que estaríamos midiendo tiene que ver con cómo está nuestra glucosa en sangre. Pero si nosotros queremos ser más precisos y adelantarnos un poco más a la resistencia a la insulina y a la diabetes, hay otro tipo de pruebas o cosas que podemos medir que se detectarían antes. Me explico. Nosotros, cuando ya vemos los niveles de glucosa en sangre elevados, es cuando nuestro páncreas o la insulina ya están desbordados, ya no pueden compensar ni hacer su trabajo y entonces vemos la consecuencia. Pero hay una fase previa en la que no vemos esta glucosa en sangre elevada porque el páncreas está sobrecargado y está haciendo un trabajo de más que de momento le permite compensar, aunque luego acabará no compensando y viéndose en estas otras pruebas. Entonces, Delia, ¿qué pruebas podemos hacer para ver cómo está nuestra insulina, si nuestro páncreas está trabajando demasiado y poder detectar estas enfermedades antes de que ocurran? La primera sería la medición de la insulina basal en ayunas. Igual que podemos medir la glucosa, también podemos medir los niveles de insulina. La segunda sería una curva de insulina que se realiza junto con la sobrecarga oral de glucosa. Se mide la insulina, los niveles de insulina en diferentes puntos y así podemos saber cómo está siendo la liberación de insulina en función de la liberación de glucosa. Y la última sería una fórmula que es OMA-IR, que lo que hace es tener en cuenta los niveles de insulina basales y los niveles de glucosa basales. Estas 3 pruebas, como ha dicho Víctor, nos permiten anticiparnos a esas enfermedades, a esa resistencia a la insulina y poder detectarlas antes de que se vea reflejado en las pruebas que os hemos explicado antes que miden la glucosa. Y ahora, para concluir, queremos hacer una pequeña recapitulación de las ideas más importantes que se han dicho en este episodio. La primera de ellas es: unos niveles de glucosa en sangre permanentemente elevados van a ser perjudiciales para nuestra salud. La glucosa en sangre en estos niveles elevados va a producir inflamación, estrés oxidativo, se va a unir a otras partículas que circulan por la sangre y todo esto va a acabar desembocando en daño endotelial, es decir, en problemas a nivel de nuestros vasos sanguíneos. Los picos de glucosa frecuentes, muy elevados y que tardan mucho tiempo en disminuir van a acelerar el daño de nuestros vasos sanguíneos. Estos picos son típicos de personas con resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 y son más bien una consecuencia que una causa de estas condiciones.
Es un error en gente sana centrarnos excesivamente en los picos de glucosa pensando que así vamos a prevenir la resistencia a la insulina, la enfermedad cardiovascular o la diabetes tipo 2, y más aún si anteponemos este criterio a otros que son más importantes, como los que hemos explicado a lo largo del episodio. Los factores que realmente causan estas enfermedades son obesidad y exceso de grasa, sobre todo a nivel visceral y ectópico, es decir, dentro de nuestros órganos. El tener poca masa muscular, estrés crónico, descanso inadecuado, vida sedentaria, abuso de ultraprocesados, etc. Por último, si te interesa conocer el estado de tu metabolismo de la glucosa, hay diferentes pruebas que puedes realizar. Las que miden la glucosa, que son la glucosa en ayunas, la sobrecarga oral de glucosa y la hemoglobina glicosilada. Y si quieres hilar todavía más fino, hay pruebas que miden cómo está la insulina, que son la insulina en ayunas, la curva de insulina y la fórmula OMA-IR. Esperamos que este vídeo haya aclarado las principales dudas que pudierais tener sobre los picos de glucosa y ahora tengáis un poco más claro qué es lo que realmente causa estas enfermedades que queríamos evitar en un principio disminuyendo estos picos de glucosa. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Adiós.